La mujer que ayudó a un desconocido bajo la lluvia, años después se le salvó la vida. Clara se encontraba en su oficina, la lluvia caía con furia sobre la ciudad, golpeando los cristales de la ventana como si intentara entrar. El sonido era ensordecedor y, a la vez, melancólico. Se sentó frente a su computadora, pero su mente estaba lejos de los informes que debía revisar. Miraba por la ventana, observando cómo las calles se volvían ríos y el tráfico se convertía en un caos. En ese instante, sintió una punzada en el corazón. La reciente ruptura con Javier aún la perseguía, como un eco que no la dejaba en paz. La soledad la envolvía, y en esos momentos de tristeza, se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que la comprendiera de verdad. Se pasó la mano por el cabello, tratando de despejar su mente de pensamientos oscuros. Quizás debería salir un poco más, se dijo a sí misma. Socializar, conocer gente nueva. Pero la idea de volver a abrir su corazón le daba miedo. Recordaba las promesas de amor eterno que nunca se cumplieron y el dolor que eso había traído consigo. Mientras la tormenta se intensificaba, Clara se sintió más atrapada que nunca. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando a las personas que corrían por la calle con paraguas coloridos, intentando protegerse de la lluvia. Pese a que la ciudad estaba viva, ella se sentía completamente sola. ¿Por qué es tan difícil encontrar conexión?, murmuró para sí misma, sintiendo que su voz se perdía en el rugido del temporal. Finalmente, la jornada laboral llegó a su fin. Clara miró el reloj y decidió que era hora de regresar a casa. Se puso su abrigo y tomó su paraguas, un regalo de su madre que había sido su fiel compañero en días lluviosos. Al salir, el aire frío la golpeó de inmediato, y el olor a tierra mojada la envolvió. Mientras caminaba hacia el transporte público, la lluvia comenzó a caer nuevamente, esta vez con más fuerza. De repente, su atención fue capturada por una figura que se encontraba a unos metros de distancia. Era un hombre, empapado y con una expresión de desesperación en su rostro. Su cabello oscuro estaba empapado, y sus ropas, pegadas a su piel, hablaban de una historia de desamparo. Clara sintió un nudo en el estómago. No puedo ignorarlo, pensó. A pesar de la tormenta y de su propio temor, una voz interior la instaba a acercarse. ¿Estás bien?, preguntó Clara, acercándose con cautela mientras el hombre la miraba con ojos llenos de gratitud y sorpresa. No, necesito ayuda, respondió él, su voz temblorosa. Se presentó como Isen y explicó que había perdido su teléfono y no sabía cómo llegar a su casa. La lluvia había arruinado sus planes de regresar a un lugar seguro. Clara dudó por un instante. No conocía a este hombre, pero en su interior sentía que debía ayudarlo. Sin pensarlo dos veces, le ofreció su paraguas. Toma esto. Te protegerá un poco de la lluvia, dijo, mientras lo extendía hacia él. Isen aceptó el paraguas con una sonrisa agradecida que iluminó su rostro cansado. Gracias, realmente no sé qué haría sin ti. Su voz era suave, y Clara sintió una extraña conexión al escucharla. ¿Cómo llegaste a estar aquí?, preguntó Clara, mientras ambos comenzaban a caminar hacia un café cercano, a resguardo de la tormenta. Estaba en una reunión de trabajo, pero mi auto se descompuso y, en toda la confusión, perdí mi teléfono, explicó Isen, mientras trataba de sacudirse el agua de la ropa. No tengo idea de cómo volver a casa. Clara lo escuchaba atentamente, sintiendo que su corazón se abría poco a poco. Era raro encontrar a alguien en una situación tan vulnerable, y ella, quien había estado atrapada en su propia tristeza, se sentía viva al poder ayudar. Al llegar al café, Clara lo invitó a entrar. El aroma del café caliente y los pasteles recién horneados llenaron el aire, y ambos se sentaron en una mesa al fondo, lejos del bullicio. ¿Te gustaría tomar algo?, preguntó Clara, intentando romper el hielo. Un café suena perfecto, respondió Isen, y su mirada se iluminó con la idea de un momento cálido, lejos de la lluvia. Mientras esperaban sus bebidas, Clara y Isen comenzaron a compartir historias.
Ella le contó sobre su trabajo como diseñadora gráfica y cómo la rutina diaria a veces la hacía sentir atrapada. Él, a su vez, habló sobre su pasión por la fotografía y cómo había soñado con capturar momentos de la vida, pero la realidad había sido diferente. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, dijo Isen, su voz llena de reflexión. Pero creo que cada encuentro tiene un propósito. Clara sintió que esas palabras resonaban en ella. Era cierto, su encuentro en medio de la tormenta parecía más que una casualidad. Había algo en la forma en que Isen la miraba, como si su alma pudiera ver la tristeza que había intentado ocultar. ¿Y tú? ¿Qué te trae a este café en una noche como esta? Preguntó Clara, sintiendo que la conexión entre ellos crecía. Buscaba un refugio, contestó Isen, mirándola a los ojos. A veces, cuando todo parece perderse, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Clara sonrió, sintiendo que, a pesar de la tormenta, había encontrado un refugio en su conversación. Los minutos se convirtieron en horas, y el ruido del café se desvaneció mientras se sumergían en sus historias. Ambos compartieron risas, anécdotas y un par de silencios cómodos que llenaron el espacio entre ellos. Sin embargo, la realidad golpeó en el momento menos esperado. Isen miró su reloj y se levantó abruptamente, el rostro de Clara reflejando la confusión. Tengo que irme. No sé cuánto tiempo he estado aquí, dijo él, un atisbo de preocupación en su voz. Oh, claro, respondió Clara, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Puedo ayudarte a encontrar un taxi o algo? No, gracias. Debo resolver esto por mí mismo. Pero realmente aprecio tu ayuda esta noche. Isen sonrió, y su expresión se tornó más seria. Nunca olvidaré este encuentro. Clara sintió que su corazón se encogía. ¿Por qué tenía que terminar así? Se despidieron con un abrazo breve, pero lleno de significado. Cuando Clara salió del café, la lluvia había cesado, dejando solo un ligero frescor en el aire. Se sintió extraña, como si una parte de ella se hubiera ido con Isen. Mientras caminaba hacia su casa, no podía dejar de pensar en cómo una simple decisión de ayudar a un desconocido había iluminado su noche oscura. Antes de llegar a su puerta, se detuvo y miró hacia la calle vacía. Quizás la vida tiene algo más reservado para mí, se dijo, sintiendo que esa noche había sembrado una semilla de esperanza. Sin saberlo, el destino pronto volvería a entrelazar sus caminos de una manera que nunca hubiera imaginado. Clara se encontraba sentada en su pequeño departamento, el cual solía ser un refugio lleno de risas y momentos felices, pero que ahora se sentía vacío y sombrío. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando su rostro melancólico. No podía quitarse de la mente aquel encuentro fugaz con Isen. Se preguntaba cómo podría ser que una sola conversación, compartida en un café de una noche tormentosa, hubiera dejado una huella tan profunda en su corazón. Con un suspiro, Clara tomó su teléfono y comenzó a buscar a Isen en las redes sociales. Escribió su nombre en la barra de búsqueda, pero no encontró nada. Quizás no tenga redes sociales, pensó, sintiéndose frustrada. Sin embargo, no podía rendirse tan fácilmente. La conexión que habían sentido era innegable, y su curiosidad por saber más sobre él la impulsaba a seguir buscando. Mientras navegaba, recordó su voz, suave y llena de una sinceridad que la atrapó. Recordó la manera en que sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. ¿Qué estará haciendo ahora?, se preguntó. Se imaginó a Isen en algún lugar, quizás enfrentando sus propias batallas, y sintió una extraña necesidad de ayudarlo, así como él había hecho con ella aquella noche. Cierró los ojos por un momento, tratando de revivir aquel instante en que se sintió viva, aunque solo fuera por unos minutos. Los días pasaron, y Clara se dedicó a su trabajo como maestra con una pasión renovada, pero la sombra de la soledad seguía acechando. Sus estudiantes eran el centro de su mundo, pero sentía que su vida personal carecía de un propósito más allá de las aulas.
Las risas de los niños, los proyectos de arte y las historias que compartían le traían alegría, pero al final del día, al regresar a casa, la soledad la envolvía de nuevo como un abrigo pesado. Quizás debería salir más, murmuró para sí misma un día mientras miraba por la ventana. Sin embargo, la idea de salir y conocer gente nueva le parecía abrumadora. Había intentado citas a ciegas en el pasado, pero siempre terminaban en desilusiones. Clara se dio cuenta de que, aunque su vida profesional iba en ascenso, su vida emocional estaba estancada. Un día, mientras organizaba sus clases, recibió un mensaje de uno de sus antiguos estudiantes, Javier, que la hizo fruncir el entrecejo. El mensaje decía que había tenido problemas con la ley y que necesitaba ayuda. Clara sintió un nudo en el estómago. Recordaba a Javier como un chico brillante, pero con una vida complicada. ¿Qué pudo haber hecho?, se preguntó, sintiendo una mezcla de preocupación y frustración. No puedo dejar que esto suceda. Debo hacer algo, se dijo. Aquel sentimiento de impotencia la llevó de nuevo a pensar en Isen. Recordó cómo él, en su momento de necesidad, había aceptado su ayuda. Eso la llevó a reflexionar sobre la bondad que había mostrado y cómo había cambiado su propia vida. Si ayudé a un extraño, ¿por qué no puedo ayudar a uno de mis estudiantes?, pensó. Clara decidió visitar a Javier. Se dirigió a la dirección que le había proporcionado, un barrio que siempre había visto desde lejos pero nunca había tenido el valor de explorar. La calle estaba llena de grafitis, y la atmósfera era densa, pero Clara se sintió determinada. Al llegar a la casa, respiró hondo y tocó la puerta. Unos momentos después, la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro preocupado de Javier. «Señorita Clara», dijo, con la voz temblorosa. No esperaba que viniera. «Hola, Javier», respondió Clara con una sonrisa cálida. «¿Podemos hablar?». Lo condujo a una pequeña sala que olía a incienso. El lugar estaba desordenado, pero Clara podía sentir que había un aire de desánimo en el ambiente. «¿Qué está pasando?», le preguntó, sentándose frente a él. Javier se encogió de hombros, su mirada perdida en el suelo. «He estado metido en problemas. No sé cómo manejarlo. Mis amigos me influyeron y ahora estoy en problemas con la ley». Clara sintió una punzada de tristeza. «Siempre has sido un buen chico, Javier. ¿Por qué dejar que esto te pase?». «Porque no tengo a nadie que me ayude», respondió él, la voz quebrada. «Mis padres están ocupados trabajando y no les quiero preocupar más». «Eso no es una razón para rendirse», dijo Clara con firmeza. «Todos enfrentamos dificultades. Lo importante es cómo las superamos. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué necesitas?». Javier la miró con sorpresa. «No sé, tal vez un abogado, pero no tengo dinero». «Podemos buscar ayuda juntos», respondió Clara, sintiendo que había un hilo de esperanza. «Hay organizaciones que pueden ofrecerte recursos. No estás solo en esto». Mientras hablaban, Clara recordó cómo Isen había estado ahí para ella en su momento de vulnerabilidad. La bondad que había mostrado, la conexión que habían compartido, ahora se reflejaba en su deseo de ayudar a Javier. Si Isen pudo cambiar su vida después de nuestro encuentro, quizás yo también pueda hacer algo por Javier, pensó. Después de su visita, Clara regresó a casa con el corazón pesado, pero también lleno de determinación. Sabía que debía hacer más, no solo por Javier, sino por ella misma. La vida estaba llena de oportunidades para ayudar a los demás, y ella estaba decidida a no dejar que su propia soledad la detuviera. Los días se convirtieron en semanas y Clara siguió buscando formas de involucrarse en su comunidad. Comenzó a asistir a reuniones en organizaciones locales que ayudaban a jóvenes en riesgo. En cada encuentro, sentía que su vida se llenaba de propósito. Las historias de otros la inspiraban a seguir adelante, a no rendirse ante la adversidad. En una de esas reuniones, conoció a un grupo de voluntarios que trabajaban con jóvenes en dificultades. Entre ellos había un viejo amigo de Isen,
quien no podía evitar mencionar cómo su vida había cambiado después de aquel encuentro fortuito. Isen siempre dice que fue un ángel en su vida. Desde entonces, se ha convertido en paramédico y ayuda a otros todos los días, compartió el hombre, su voz llena de admiración. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Isen? ¿El mismo Isen que conocí?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Sí, es un gran tipo. Ha hecho mucho por la comunidad, respondió el hombre, sin notar el brillo en los ojos de Clara. Siempre dice que una simple acción puede cambiar el rumbo de una vida. Mientras escuchaba, Clara se dio cuenta de que su vida estaba tomando un rumbo inesperado. Había comenzado un viaje de redención, no solo para ella, sino para aquellos que la rodeaban. Su conexión con Isen, aunque distante, seguía viva en su corazón, guiándola hacia un camino de bondad y compasión. Sin embargo, también sabía que el destino tenía sus propios planes, y estaba a punto de enfrentar una de las pruebas más difíciles de su vida. La vida, con sus giros y sorpresas, nunca dejaba de enseñarle lecciones. Clara estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que, al igual que en su encuentro con Isen, la bondad siempre encontrará la manera de regresar a quienes la dan sin esperar nada a cambio. Clara se encontraba en un punto de inflexión en su vida, un momento en el que la rutina de su día a día parecía monótona y vacía. Tras la reciente ruptura amorosa que la había dejado con el corazón roto, había decidido que era hora de hacer un cambio significativo. El recuerdo de su encuentro con Isen la había perseguido, y aunque había pasado el tiempo, la conexión que habían compartido en aquella tormentosa noche aún resonaba en su interior. Fue así como se propuso involucrarse más activamente en su comunidad, buscando maneras de ayudar a los demás, como una forma de sanar su propio corazón. Durante las semanas siguientes, Clara se unió a un grupo de voluntarios en un centro comunitario local. Las actividades eran diversas, desde repartir alimentos hasta organizar talleres para niños de familias en situación vulnerable. Cada día que pasaba, sentía que estaba encontrando un propósito más allá de su trabajo como maestra. La sonrisa de los niños cuando recibían ayuda, sus risas, y la gratitud de las familias que se beneficiaban de su apoyo le llenaban de una calma que no había sentido en mucho tiempo. En una de esas tardes soleadas, mientras Clara organizaba un taller de manualidades para los niños, un rostro conocido apareció en la entrada del centro. Era Javier, un viejo amigo de Isen. Clara no lo había visto desde su encuentro con Isen, y su corazón dio un vuelco al reconocerlo. Se acercó a él con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Javier», exclamó Clara con una sonrisa. «Qué sorpresa verte aquí». «Clara, es bueno verte», respondió Javier, devolviendo la sonrisa. «He estado involucrado en algunas actividades comunitarias también. Me alegra saber que sigues ayudando a los demás». Clara sintió que el aire se volvía pesado. La mención de Isen estaba inevitablemente presente en su mente, y no pudo evitar preguntar, ¿y Isen? ¿Cómo ha estado? La expresión de Javier cambió ligeramente, y Clara notó una sombra de nostalgia en su rostro. «Isen ha cambiado mucho desde que se fue», dijo Javier, con un tono reflexivo. «Después de aquel encuentro contigo, se dio cuenta de muchas cosas. Empezó a trabajar en sí mismo y ahora es paramédico. Está muy comprometido con ayudar a la gente y ha encontrado su camino». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Clara. Sentía que había una chispa de esperanza en su voz, pero también un profundo deseo de volver a encontrarse con Isen. Se preguntó cómo habría sido su vida sin aquel encuentro fortuito, sin la conexión que habían compartido en el café. «Es asombroso escuchar eso», dijo Clara, tratando de ocultar la mezcla de emociones que la invadía. «Siempre supe que tenía un gran potencial». «Sí, y no solo eso», continuó Javier. «Ha estado ayudando a personas en situaciones críticas y a menudo habla de ti. Dijo que te debía mucho por la forma en que lo ayudaste aquella noche». Clara se sintió abrumada por la revelación.
Nunca había considerado que su pequeño acto de bondad hubiera tenido un impacto tan grande en la vida de Isen. Era un recordatorio de que, a veces, las acciones más simples podían cambiar el rumbo de la vida de alguien. Me gustaría poder hablar con él, dijo Clara, sintiendo que su voz era apenas un susurro. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Javier dudó por un momento, como si evaluara la mejor manera de responder. Finalmente, dijo, está trabajando en una estación de ambulancias al sur de la ciudad. Tal vez podrías visitarlo. Sé que le encantaría verte. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de ver a Isen de nuevo la llenaba de nervios y emoción. Sin embargo, también había una parte de ella que se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar los recuerdos y las emociones que podría despertar el reencuentro. Gracias, Javier, respondió, intentando mantener la calma. Quizás lo haga. A medida que el día avanzaba, Clara se dedicó a sus actividades con una energía renovada. La conversación con Javier había encendido una chispa de esperanza en su corazón, y decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de volver a encontrarse con Isen. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaba para dormir, una sensación de incertidumbre la invadió. ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían el uno al otro después de todos estos años? A pesar de las dudas, Clara se despertó al día siguiente con una determinación renovada. Se vistió rápidamente y se dirigió hacia la dirección que Javier le había proporcionado. Mientras caminaba, su mente divagaba entre recuerdos de aquella noche lluviosa y la conversación que había tenido con Javier. La espera en la estación de ambulancia se le hizo eterna. Cada segundo se sentía como una hora, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Finalmente, decidió que no podía seguir esperando. Con un profundo suspiro, Clara se acercó a la entrada de la estación. La fachada era más moderna de lo que había imaginado, y el bullicio de las ambulancias llenaba el aire. Se acercó al mostrador, donde una joven con una sonrisa amable la saludó. «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó la joven. «Busco a Isen. Isen Johnson». La voz de Clara era firme, aunque su interior estaba lleno de nerviosismo. La joven miró una lista frente a ella y, tras unos segundos, asintió. «Sí, está en la sala de descanso. Puedo llamarlo si deseas». Clara sintió un nudo en el estómago. No había marcha atrás. Todo lo que había deseado durante años estaba a punto de hacerse realidad. Asintió con la cabeza y la joven desapareció tras una puerta. Clara esperó, sintiendo que cada segundo se alargaba en una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió y Isen apareció. Su figura era reconocible al instante, a pesar de los cambios que la vida le había traído. Su cabello estaba más corto, y su uniforme de paramédico le daba un aire de profesionalismo que antes no tenía. Pero lo que más impactó a Clara fue la mirada en sus ojos. Aquellos ojos que una vez habían reflejado vulnerabilidad y confusión ahora brillaban con confianza y determinación. «Clara», dijo Isen, su voz llena de sorpresa. «No puedo creer que seas tú». Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que había sentido en aquel café regresó con una fuerza renovada. La conexión que habían compartido parecía más viva que nunca. Sin saber qué decir, se quedó allí, observándolo, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. «He estado esperando este momento», dijo Isen, dando un paso hacia ella. «Nunca te olvidé». Las palabras lo llenaron de una calidez que había anhelado por tanto tiempo. Clara sintió que la esperanza renacía en su corazón, y supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, una cortina de agua que parecía querer borrar todo a su paso. Clara, con el corazón agitado y la mente llena de pensamientos oscuros, recibió una llamada de su madre que la hizo temblar. La voz de su madre, entrecortada y frágil, la llenó de preocupación. «Clara, estoy en el hospital, no sé qué va a pasar». Las palabras resonaban en su mente, como un eco de desesperación.
Ella intentó mantener la calma, pero la angustia se apoderó de su ser. Sin pensarlo dos veces, salió de su apartamento, su abrigo desabrochado y el cabello desordenado. La lluvia se había intensificado, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Mientras conducía, las gotas resbalaban por el parabrisas, dificultando su visión. Clara se sentía atrapada entre la necesidad de llegar al hospital y el miedo que amenazaba con paralizarla. Su madre había sido su apoyo incondicional, y ahora, al escuchar su voz débil, se dio cuenta de lo frágil que era la vida. Tengo que llegar, se repetía a sí misma, como si eso pudiera hacer que el tiempo corriera más rápido. La autopista se convirtió en un laberinto de luces difusas y sombras. Clara aumentó la velocidad, pero la lluvia no tenía intenciones de ceder. De repente, un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo que resonó en su pecho. La visibilidad era prácticamente nula, y un instante después, perdió el control del volante. El coche giró, y todo se volvió un caos. El sonido del metal al chocar era ensordecedor. Clara sintió un golpe fuerte en su pecho y luego todo se oscureció. El mundo exterior desapareció en un instante, y el silencio se apoderó de su mente. Cuando volvió en sí, su cuerpo estaba atrapado entre los restos del vehículo. La lluvia seguía cayendo, pero ahora sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Clara intentó mover sus brazos, pero el dolor era intenso. Respirar era un desafío. No, 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 murmuró, su voz apenas un susurro. Se dio cuenta de que estaba sola, atrapada en un coche que parecía un monstruo devorador. Un pánico helado comenzó a invadirla mientras miraba por la ventana, sin poder ver más allá de la tormenta. Los minutos pasaban, aunque para Clara parecían horas. La angustia se convertía en desesperación. «Alguien, ayuda», gritó, pero su voz se perdió en el ruido del agua. En su mente, imágenes de su madre la atormentaban. «¿Dónde estás, mamá? Necesito ayudarte». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la lluvia que caía sobre su rostro. De repente, el sonido de pasos se hizo presente. Clara no podía creerlo. A través de la niebla de su miedo, vio una figura que se acercaba. Su corazón se aceleró. «Por favor, ayúdame», gritó, su voz ahora llena de desesperación. Pero la figura seguía acercándose, y entonces, en un momento de revelación, Clara lo reconoció. Era Isen. «Clara, ¿estás bien?», su voz era firme, pero Clara podía sentir la urgencia detrás de sus palabras. Isen se arrodilló junto a la puerta del conductor, el agua empapando su ropa, pero su mirada estaba concentrada en ella. «¿Puedes moverte?» «No puedo, estoy atrapada», respondió Clara, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a desbordarse. La visión de Isen, tan decidido y fuerte, le dio un rayo de esperanza. Él había estado en su vida en un momento tan oscuro, y ahora, de alguna manera, había vuelto. «Voy a sacarte de aquí», dijo Isen, con una determinación que resonó en el interior de Clara. Sin esperar una respuesta, comenzó a trabajar en la puerta, intentando forzarla. «Clara, necesito que respires hondo y te concentres. Vas a salir de aquí». Mientras se luchaba con la puerta, Clara sentía que su corazón latía con fuerza. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, todo parecía desvanecerse. «Isen, no sé qué haría sin ti», murmuró, sintiendo que su voz se quebraba. «Todo estará bien», respondió él, sin dejar de esforzarse. Con un último empujón, la puerta se abrió de golpe, y Clara sintió un alivio momentáneo. Pero el miedo seguía presente, el peligro no había desaparecido. «Rápido, sal», ordenó Isen, extendiendo su mano hacia ella. Clara se movió con dificultad, tratando de salir del coche. La lluvia la golpeaba, pero cuando sus manos tocaron la de Isen, una oleada de energía recorrió su cuerpo. «Agárrate fuerte», dijo él, tirando de ella con todas sus fuerzas. Clara sintió cómo su cuerpo se movía en una danza desesperada entre el peligro y la salvación.
Cuando finalmente logró salir, el ruido del motor comenzó a fallar, y una chispa iluminó el interior del coche. Clara se dio cuenta de que estaban en peligro inminente. Isen, tenemos que irnos, gritó, con el pánico dibujándose en su rostro. Y vamos, respondió él, arrastrándola hacia un lugar más seguro, lejos de la explosión que parecía inminente. Justo cuando lograron llegar a un pequeño claro, el coche estalló en una bola de fuego, iluminando la noche oscura. Clara cayó de rodillas, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Estás bien?, le preguntó Isen, mirándola con preocupación. Creo que sí, respondió Clara, sintiéndose abrumada. Gracias, Isen, gracias por salvarme. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, ella se sentía agradecida. No podía dejarte ahí, dijo él, respirando con dificultad, sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y preocupación. Tuve que encontrar la manera de ayudarte. Clara lo miró, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono en medio de la tormenta. Mientras se sentaban en el suelo, empapados y temblando, Clara se dio cuenta de la conexión que todavía existía entre ellos. Habían pasado años desde su primer encuentro, pero el instante en que Isen la había salvado del coche parecía haber borrado el tiempo. No sé qué haré ahora, murmuró Clara, mirando el fuego que consumía su coche. Lo importante es que estás aquí. Estás a salvo, dijo Isen, tocando suavemente su brazo. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no solo por el frío, sino por la intensidad de sus palabras. En medio del caos, había encontrado a alguien que había marcado su vida de una manera profunda. ¿Dónde has estado?, preguntó Clara, su voz temblando. Te busqué durante años. Isen bajó la mirada, como si las palabras le pesaran. Después de conocerte, mi vida cambió. Decidí que quería ayudar a los demás, como tú hiciste conmigo. Me convertí en paramédico, confesó. Clara lo miró con asombro, sintiendo una mezcla de orgullo y admiración. Eso es increíble, dijo ella, su voz llena de emoción. Nunca imaginé que ese encuentro te impactara de esa manera. Tu bondad me dio fuerzas, respondió él, sus ojos fijos en los de Clara. Nunca te he olvidado. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante, Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. A pesar del peligro que habían enfrentado, había algo hermoso en la conexión que estaban reconstruyendo. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ella estaba dispuesta a aprovecharla. Clara aún temblaba, su corazón latiendo con fuerza mientras se aferraba a Isen, quien la sostenía con firmeza. La adrenalina del rescate comenzaba a desvanecerse, pero la realidad de lo sucedido la golpeaba con fuerza. No puedo creer que estés aquí, murmuró, mirando fijamente a sus ojos. Era como si el tiempo no hubiera pasado, pero la vida de ambos había cambiado de maneras que aún no podían comprender. Isen sonrió, una mezcla de alivio y nostalgia en su expresión. Nunca te olvidé, Clara. No podía. Ese día en el café fue un punto de inflexión para mí. Su voz era suave, casi como si temiera romper el momento. Clara se separó un poco para mirarlo mejor. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante, todo parecía estar en calma. ¿Qué ha pasado en tu vida desde entonces?, preguntó Clara, sintiendo una oleada de curiosidad. Era extraño, después de tantos años, volver a estar con alguien que había tenido un impacto tan profundo en su vida. Isen tomó una respiración profunda, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Después de nuestra conversación, decidí que quería ayudar a los demás, así que me convertí en paramédico. Cada día es un desafío, pero también es gratificante. He visto muchas cosas, pero cada vez que ayudo a alguien, recuerdo lo que tú hiciste por mí esa noche. Me diste esperanza, confesó Isen, sus ojos brillando con sinceridad. Clara sintió una calidez en su pecho. El hecho de que su simple acto de bondad hubiera tenido tal repercusión en la vida de Isen la llenaba de emoción.
Nunca pensé que un simple gesto pudiera cambiar la dirección de la vida de alguien, dijo, su voz temblando ligeramente. Para mí, fue más que un gesto. Fue un salvavidas, respondió Isen con una sonrisa. Y ahora, aquí estoy, salvándote a ti. Clara no pudo evitar soltar una pequeña risa, aunque las lágrimas aún amenazaban con brotar. La conexión que habían compartido años atrás parecía renacer con cada palabra. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?, preguntó Isen, su mirada fija en ella, como si estuviera intentando leer su alma. Clara sintió una mezcla de tristeza y determinación al recordar su vida en los últimos años. Había tenido éxito en su carrera como maestra, pero su vida personal se sentía vacía. He encontrado algo de propósito en la enseñanza, pero a veces me siento sola. Como si algo me faltara, admitió, bajando la mirada mientras pensaba en las noches solitarias y las relaciones que no habían prosperado. No he tenido a nadie en quien confiar completamente desde que nos conocimos. Isen la miró con comprensión. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Pero creo que todo pasa por una razón. Quizás este reencuentro es un signo de que aún hay tiempo para reescribir nuestras historias, dijo, su tono lleno de esperanza. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de reescribir su historia era aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Y si no estamos listos para eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sabremos a menos que lo intentemos, respondió Isen, su mirada firme. La vida es un riesgo, Clara. Y a veces, los mejores momentos surgen de las decisiones más difíciles. Clara se encontró asintiendo lentamente, sintiendo que la conversación se deslizaba hacia un lugar más profundo. Siempre he querido hacer más por los demás, como tú, dijo Clara, sintiéndose inspirada por la pasión de Isen. Quizás debería involucrarme más en la comunidad, ayudar a quienes lo necesitan. Isen sonrió con orgullo y asintió. Hay muchas maneras de hacerlo. Nunca es tarde para empezar. Lo importante es que sigas tu corazón, aconsejó Isen, y Clara sintió que esas palabras resonaban en su interior. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para no solo sanar, sino también para contribuir al bienestar de los demás. La conversación fluyó de manera natural entre ellos, sus risas y anécdotas llenando el aire. Recordaron el café, los pasteles compartidos y las historias de vida que habían intercambiado. Cada recuerdo parecía acercarlos más, como si el tiempo y la distancia nunca hubieran existido. Me acuerdo de cómo me hablaste de tus sueños de ser maestra, dijo Isen, sonriendo al recordar el brillo en los ojos de Clara cuando hablaba de sus estudiantes. ¿Sigues enseñando? Sí, lo hago. Me encanta. Cada día es un reto, pero también una oportunidad para inspirar a otros, respondió Clara con entusiasmo. Aunque a veces me pregunto si realmente estoy haciendo una diferencia. Estás haciendo más de lo que crees, la aseguró Isen. Cada pequeño gesto cuenta. Así como tú lo hiciste conmigo. Clara sintió que sus mejillas se sonrojaban. Era reconfortante saber que su impacto había resonado en la vida de alguien más. De repente, un estruendo de trueno resonó en el cielo, y Clara se estremeció, recordando la tormenta que había desencadenado su accidente. Deberíamos buscar refugio, sugirió Isen, y Clara asintió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a disiparse. Mientras caminaban juntos hacia un café cercano, la conversación se tornó más ligera, llenándose de risas y recuerdos compartidos. Recuerdo que no te gustaban los días de lluvia, bromeó Isen mientras entraban al acogedor local, donde el aroma del café recién hecho inundaba el aire. Era más bien el caos que provocaba, rió Clara, sintiéndose más relajada. Pero ahora, después de todo esto, creo que podría aprender a apreciar la lluvia. Isen sonrió, sus ojos brillando con complicidad. Una vez dentro, se acomodaron en una mesa junto a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se sentía diferente, como si hubiera limpiado el aire y dado paso a nuevas posibilidades. Clara miró por la ventana,
viendo cómo las gotas de agua danzaban sobre el vidrio, y sintió que algo en su interior se abría. ¿Sabes? A veces, pienso que las tormentas son necesarias para que podamos apreciar los días soleados, reflexionó Isen, y Clara lo miró, sorprendida por su perspectiva. Las dificultades nos enseñan lecciones valiosas. Y a veces, traen a las personas adecuadas a nuestras vidas. Esa es una hermosa manera de verlo, dijo Clara, sintiendo que la conexión crecía más fuerte. Quizás esta tormenta fue solo el inicio de algo nuevo. Isen la miró profundamente, como si estuviera contemplando no solo el presente, sino también un futuro lleno de posibilidades. Creo que estamos en el camino correcto, Clara, dijo Isen, su voz suave pero llena de determinación. Y estoy aquí para lo que necesites. Nunca más estarás sola. Las palabras resonaron en el corazón de Clara, llenándola de gratitud y esperanza. Mientras el café los envolvía en su calidez, Clara y Isen se dieron cuenta de que su reencuentro era más que un simple accidente. Era un llamado a la acción, una invitación a entrelazar sus vidas de una manera que nunca imaginaron. Ambos estaban listos para reescribir sus historias, no solo como individuos, sino como un equipo dispuesto a enfrentar juntos lo que viniera. Clara y Isen se encontraban en el acogedor café donde todo había comenzado. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era un símbolo de melancolía, sino de renovación. Isen la miraba con una mezcla de ternura y preocupación. La vida de Clara había estado marcada por la angustia desde su última reunión. Mientras tomaban un café caliente, Clara no podía dejar de pensar en su madre. La llamada del hospital resonaba en su mente como un eco constante, y su rostro se tornó grave. Isen, tengo que contarte algo, dijo Clara, su voz temblando un poco. Mi madre está en el hospital. La situación es crítica y necesita una cirugía urgente. Isen, al escuchar esas palabras, sintió que una sombra cruzaba su rostro. Recordaba a la madre de Clara, una mujer cálida y llena de vida, y la idea de que estuviera en peligro lo inquietó. ¿Qué pasó?, preguntó él, tomando su mano con gentileza. ¿Hay algo que pueda hacer? Clara respiró hondo, sintiendo la calidez de su mano. No lo sé. Solo sé que tengo que ir al hospital y estar con ella. Me siento tan desamparada. Voy contigo, declaró Isen con firmeza, levantándose de la silla. No tienes que pasar por esto sola. Clara lo miró, sorprendida por su inquebrantable apoyo. Gracias, Isen. Significa mucho para mí. Ambos se apresuraron hacia el hospital, la lluvia arremetiendo contra la ventana del auto, mientras Isen conducía con cuidado. Al llegar, la atmósfera era tensa, llena de murmullos de pacientes y familiares preocupados. Clara sentía que su corazón latía con fuerza mientras subían por las escaleras hacia la unidad de cuidados intensivos. Voy a hacer algunas llamadas, dijo Isen, viendo el nerviosismo en el rostro de Clara. Permíteme ayudar. Clara asintió, sintiendo que su ansiedad se aliviaba un poco con la presencia de Isen. Él se adentró en la sala de administración y, después de unos minutos, regresó con una expresión decidida. He hablado con algunos colegas. Vamos a asegurarnos de que tu madre reciba la atención que necesita, aseguró Isen. Pero tengo que advertirte, hay algo que no me gusta en este lugar. Clara frunció el ceño. ¿A qué te refieres? He escuchado rumores sobre negligencia médica en esta unidad. No quiero alarmarte, pero algo no está bien. El corazón de Clara se hundió. ¿Negligencia? ¿Qué tipo de negligencia? Isen le explicó que había escuchado de otros paramédicos que algunos pacientes estaban siendo tratados con poca atención y que había una alta tasa de complicaciones que no se explicaban. Voy a investigar más, Clara. No te preocupes, solo quiero asegurarme de que tu madre esté a salvo, dijo Isen, mientras se preparaba para actuar. Clara lo miró, sintiendo un profundo agradecimiento por su valentía. No puedo creer que estés haciendo esto por mí, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Eres increíble.
Isen sonrió, pero su mirada era seria. Es lo menos que puedo hacer. La bondad que me brindaste en el pasado me enseñó que siempre hay que ayudar a los demás. Mientras Isen se movía por el hospital, Clara lo observaba con admiración. Era evidente que su experiencia como paramédico le otorgaba una confianza especial al tratar con el personal médico. Se movía rápidamente, hablando con doctores y enfermeras, haciendo preguntas que la mayoría de los familiares no se atreverían a formular. Clara se sintió cada vez más segura a su lado. Después de un rato, Isen regresó con un grupo de médicos. Clara se sintió un poco intimidada, pero la firmeza en la voz de Isen le dio valor. Esta es Clara, la hija de la paciente. Ella necesita respuestas sobre la cirugía de su madre, dijo Isen, mirando a los médicos a los ojos. Quisiera que me explicaran los procedimientos que se están llevando a cabo. Un médico, visiblemente incómodo, comenzó a explicar, pero Isen no se detuvo. He oído rumores sobre la calidad de atención en esta unidad. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad de los pacientes? Clara observó cómo el médico se ponía nervioso ante las preguntas directas de Isen. Después de unos minutos de intercambio, el doctor finalmente accedió a ofrecer una respuesta más detallada, lo que hizo que Clara sintiera una mezcla de alivio y gratitud. Su madre será atendida de inmediato, y nos aseguraremos de que reciba la mejor atención posible, dijo el médico, guiando a Clara hacia la habitación de su madre. Cuando entraron, Clara vio a su madre en la cama, conectada a varios monitores. Su corazón se rompió al verla así. Se acercó y tomó su mano, sintiendo su calidez. Mamá, estoy aquí, susurró, intentando contener las lágrimas. Isen se quedó en la puerta, observando con respeto. Sabiendo que este momento era íntimo, decidió darles espacio, pero Clara lo llamó. Isen, ven. Te necesito aquí. Él se acercó, sintiendo cómo la angustia de Clara se apoderaba de la habitación. Tu madre es fuerte, Clara. Va a salir de esto, dijo él, intentando consolarla. Estoy aquí para lo que necesites. Clara lo miró, agradecida por su apoyo. No sé qué haría sin ti. Gracias por estar aquí. Mientras esperaban, Clara comenzó a hablar con su madre, recordando momentos felices y compartiendo historias de su vida. Su madre, aunque débil, sonreía al escucharla, y Clara sentía que cada palabra fortalecía su vínculo. Después de un tiempo, un cirujano entró y les explicó el procedimiento. Vamos a operar a su madre de inmediato. Haremos todo lo posible para que esté bien, dijo el doctor, con una expresión seria pero tranquilizadora. Clara sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que era un paso necesario, pero el miedo a perder a su madre era abrumador. Isen, notando su angustia, tomó su mano nuevamente. Todo va a estar bien, Clara. Lo prometo. Finalmente, la cirugía comenzó, y Clara se sintió impotente mientras esperaba en la sala de espera. Isen permaneció a su lado, compartiendo historias de su infancia y haciéndola reír para distraerla. Horas después, el cirujano salió, y Clara se levantó de un salto. ¿Cómo está mi madre?, preguntó, su voz temblando. La cirugía fue un éxito. Su madre estará en recuperación y podrá verlas pronto, dijo el médico, y Clara sintió que una montaña de peso se levantaba de sus hombros. Clara abrazó a Isen, sintiendo una profunda gratitud por su apoyo incondicional. No sé cómo agradecerte, dijo, mientras las lágrimas caían por su rostro. Has hecho más de lo que jamás podría haber imaginado. Isen sonrió suavemente. Lo hicimos juntos. La bondad siempre regresa a quienes la ofrecen, Clara. Ambos se miraron, reconociendo que la conexión que habían formado años atrás había crecido y se había fortalecido de maneras que nunca habrían imaginado. Juntos, se dieron cuenta de que su viaje no solo los había llevado a enfrentar sus miedos, sino que también había cimentado un futuro lleno de esperanza, amor y la promesa de seguir ayudando a los demás.